Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Eh, Todos ya han visto el método de variable de entrada en clases, ¿o no? No les han Algo, visto. pero súper superficial en mi caso. Ya. ¿Y los demás? estamos en el mismo paralelo, así que lo mismo. Ah, ya. ¿Y qué les explicaron del método B? La Miss nos enseñó un ejercicio de las diapositivas del capítulo 4 y con eso fue explicando cómo se hacía este método. Con creo que eso estaba por aquí. Este de aquí. Aquí usan el método de variable entrante. Si mal no recuerdo. Bueno, bien. ¿Y qué más o menos entendieron del método de B- del método B? ¿Qué ustedes que me podrían decir para ver más o menos lo que comprendieron? ¿En qué consiste El el día de método? ayer lo usamos, ¿no? Sí, el día de ayer en un ejercicio lo utilizamos. Esa sería una de sus funciones, poder reducir al menos una señal. Sí, exacto. Esa es como que la finalidad del, de este método. Como su nombre lo indica, es poder entrar una variable dentro del mapa de Carnot con la finalidad de que se reduzcan las variables. Por ejemplo, si tenemos 5 variables de entrada, no tener eh, dos de, dos de estos mapas de 4, sino que uno solo. Y así, o pueden meter dos y tener uno no de, este aquí es de 16, sino uno de 8 como el de acá. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántas variables vayan a introducir. Normalmente no he visto más de 2 que se introduzcan. Se podría más, pero ahí sí, como les digo, la expresión que les va a quedar dentro, si ya con 2 ya les queda una expresión un poco larga, con 3 muy larga, con 4 es incluso aún más larga. Por eso normalmente este se lo usa para una, máximo 2 variables que deseen ingresar en el mapa para reducir, por ejemplo, como les explicaba en una clase, eh, por ejemplo, a ustedes solo les indican en el ejercicio que usen MUX de 4 a 1 y ustedes tienen 8, tienen, eh, ¿cómo se llama? 8, no, no serían 8 entradas, serían 3 entradas y tendrían como que las combinaciones hasta 8 posibles combinaciones y cada una de esas combinaciones van en la entrada del MUX. Pero ustedes solo pueden usar un MUX de 4. Entonces ahí se puede aplicar el método de variable de entrada, entrante y simplemente una de esas variables que normalmente van a las líneas selectoras del MUX iría a la, dependiendo del álgebra que le salga eh, en las entradas del MUX, ¿no? Entonces ahí se obvian usar el MUX de 8.1 y pueden usar el MUX de 4.1. A ver, aquí están más o menos, no sé si han visto esta diapositiva, este es del capítulo 2, ¿no la vieron en el primer parcial? No, no lo vimos. Entonces vamos a verla juntos, creo que aquí comienza.
Ya dice, en un mapa se introduce la variable y se reduce una variable en el mapa. Para ingresar la variable C, en este caso, como aquí tenemos tres variables de entrada, dice, para ingresar la variable C, agrupo sus posibilidades conservando iguales las combinaciones A y B. Y se multiplica el valor por la función. Entonces aquí a señalar con esto. Ya. Ay, pero no puse para rayar. Así está. Ah, es que no tengo que cerrarlo. Ya. Ya, como ustedes ven aquí. Este aquí es el mapa de Carnot que nos sale de acá, ¿no? Este aquí, ¿no? Este es 0, 1, 2, 3. Creo que era 4, 5, 6 y 7. ¿Verdad? Ese es el mapa de las tres variables. Ahora, lo que consiste en este método es, como ya bien dijeron sus compañeros, es ingresar una de las variables que nosotros tenemos de entrada con la finalidad de que se reduzca todo este mapa. En este caso, por ejemplo, trabajar con tres variables no creo que sea un problema, pero como mencionaba su compañero, cuando ya se trabaja, por ejemplo, con más de 4 o 5, ya sí es recomendable, si se puede, entrar una variable para reducir el número de, por ejemplo, ¿cómo se llama? El número de casilleros en el mapa de Carnot. Por ejemplo, aquí solo hay 8, pero si ya nos tocaran uno de 6 sería 64, uno de 7 sería 128, entonces sería muy tedioso trabajar en dichos casos. Entonces, ¿qué consiste? Como nosotros podemos observar acá en la tabla de verdad, a ver, este es el casillero 0, 1, 2 y 3. Pues 3 y 2. Ah, está bien. Ya. ¿Cómo nosotros logramos obtener estas expresiones que están aquí adentro? ¿Ustedes tienen idea de cómo salen, por ejemplo, las que están aquí? Este C negado más C, que en realidad es 1. Sale de la, o sea, encierra 0, 0, 0, 0, 0, 1 y como todo esto es como las dos, o sea, al final las dos son 1, si multiplicas C negado por 1, C negado, más C por 1, C, entonces C negado más C da 1, entonces de ahí sale. Ya, sí, tal como dijo su compañera. Por ejemplo, esto de aquí lo vamos a dividir en pares. En este caso va a ser esto, esto, esto. En el primer caso va a ser en el que A es igual a B es igual a 0. Acá el segundo caso A es igual a 0 y B es igual a 1. Acá en cambio es al revés. En tercer caso B es igual a 0 y A es igual a 1. Y aquí B es igual a A y también es igual a 1. ¿Ya? ¿Esto dónde lo podemos ver? Este de aquí, recuerden que es como aquí tuviéramos A negado y B negado. ¿Ya? Los negados ustedes lo pueden ver como ceros. Entonces, cuando A y B son 0, significa que estamos en esta casilla de aquí, ¿no? Entonces, en esta casilla de aquí, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver nuestra variable entrante y nuestra función. Tenemos que ver los valores de la función que tiene, ¿no? Entonces ustedes van a así mismo, como dijo la compañera, vamos como que a multiplicar. Recuerden que los ceros es como que si estuviese negado. Entonces, por ejemplo, este de aquí es como que si yo tuviera C negado y lo multiplicamos por el 1. Entonces me queda C negado y así mismo acá me va a quedar más C. Entonces, esto de aquí es la expresión que está acá y esto de aquí es, como ustedes saben, es 1. Otra forma de ver que es 1 es que ustedes ven la función y ven que es 1 sin importar el valor que tome C. Entonces no depende de este valor C y ustedes pueden poner 1 directamente. Ya, ahora vamos con el segundo caso. Que nosotros tenemos aquí
que es que cuando A es 0 y B es 1, entonces, como les dije, los valores cuando son 0 es cuando están negados. Entonces, A negado es esta línea de acá y B1 es esta línea de acá, entonces corresponde a esta casilla. Acá nosotros, si hacemos lo mismo que dijo la compañera, es como que si tuviéramos C negado multiplicado por 0 más C multiplicado por 1 es igual a ¿qué? Esto aquí es 0 y esto aquí C por 1 es C, ¿no? Otra forma de verlo también es que nosotros observamos que los valores de C son idénticamente los valores de F. Entonces yo puedo decir que C, que aquí en este caso F es igual a C. Entonces aquí yo pongo C, como está en el map. ¿Ya? A ver, vamos en el tercer caso. Ahí es cuando A es 1, o sea aquí, y B es 0, acá, ¿no? Entonces este recuadro es que está aquí. Entonces cogemos estos dos valores. Aquí sí nos dicen, aquí creo que estaba la teoría que en la clase de ayer no teníamos esa duda de qué pasaba cuando agrupábamos con un donker. Ya dice, se agrupan celdas adyacentes y que tengan variables iguales, la suma de las variables únicas de los o grupos de productos iguales. Solo las variables en el paso 1 y de no haber con quién agrupar, entonces se agrupan con uno o con donker. Si alguien falta de agrupar, se realizará en el paso 2, bla, bla, bla. Ya eso está escrito más poco acá. A ver. Aquí dice reemplazar con 0. Con desdonker. Reemplazar el negado. Este aquí creo que consiste en el método gráfico cuando nosotros estemos aquí y nosotros agrupamos y en base a eso obtenemos también, podemos hacer ir llenando. Porque aquí habla de agrupar. De agrupar las variables. A ver. Entonces vamos a seguir revisando acá. En este caso, como podemos observar, tenemos aquí un donker. Entonces aquí vamos a tener, sería C negado por 0 más C por un donker. En este caso de aquí, aquí el donker lo toman como 0. Entonces aquí este es 0, este es 0, entonces esto de acá también es 0. No está bien explicado cuando déjame borrar esto un momento. Dice formamos grupos con los unos. Paso 2, reemplazarlos. Ven, ya. Ya. Si está completamente cubierto. Ya. Aquí se nos dice reemplazar la variable que nosotros estamos entrando por un donker o el donker negado, la reemplazamos por 0. ¿Ya? Entonces, siempre que nosotros vamos a tener una multiplicación por donker, en el paso 2, el literal D, nos indica que tenemos que reemplazar estos valores por 0. La multiplicación con el donker es como que si el donker fuera 0. ¿Ya?
Esta duda también tenemos la clase pasada y ahora ya sabemos que aquí el don't care, o sea, cuando nosotros hacemos nuestra función, en este caso, en el tercero creo que era, sería c negado por 0 más c por don't care. Entonces nos establecía que todos los c, las variables ben por don't care y la variable ben negada por don't care iban a ser igual a 0. Voy a poner... Ay. Bueno, ahí está. Entonces esto aquí es 0, esto aquí es 0. Y nos da 0, que es lo que tenemos acá, ¿no? Ahora vamos en el último paso. ¿Qué tenemos en el último paso? Tenemos que... Nosotros podemos observar así a simple vista que los valores de C están como que invertidos con los valores de F. Entonces podríamos decir ya de una que es C negado. Y si quieren hacerlo mediante el álgebra sería C negado por 1 más C por 0. Aquí es igual. Esto de aquí es 0 y esto de aquí es C negado. Entonces aquí a la final nos va a quedar C negado, ¿no? Y así sucesivamente, dependiendo de... En este caso solo tenemos ¿cómo se llama? Sí, tres entradas y ahí ya sería, porque solo serían los 4 casos que nosotros tendríamos. Si en el caso que tuviéramos 4 variables de entrada, como fue creo que el ejercicio de ayer, teníamos 16 posibles combinaciones y nos quedaban 8, si mal no recuerdo. ¿Hasta ahí alguna duda? Pregunta, inquietud. Sí, yo tengo una pregunta. Disculpa, ayer no pude ir ¿dónde puedo encontrar el link del ejercicio de ayer que di? No pude entrar ayer. Ya te lo paso ahorita por el chat. Ya. Gracias. Denme un momentito. Ya. A ver, ¿dónde está el chat? Chat. Ahí está el link de la clase de ayer. Ahí resolvimos un ejercicio de MSI de circuitos de mediana escala. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Ven? ¿Quieren hacer otro ejercicio para ver cómo nos sale? No sé si sea muy hardcore cambiar de tema así, pero no sé si puedas explicarnos cómo funciona el restador, o sea, cómo creas un restador, porque hay uno que está implementado en el capítulo 4, pero no sé si puedes explicarnos cómo es que lo En el forma. capítulo 4. Ah, Sí, yo claro. también tengo la misma duda. O sea, si puedes explicar cómo funciona y cómo sacaría la respuesta. Este de aquí. Ajá. Ya. También le expliqué, eso está en el otro video, pero ya. Puedo volver a explicar. A ver. A ver, déjenme coger la plumita. Bueno, ahí no. La plumita. Ya. Entonces, si se recuerdan cómo se realizaba una resta en binario. Sí, con complemento 2. Ya. ¿Y cómo se sacaba el complemento 2? Yo, por ejemplo, tengo este valor de aquí. ¿Ya? ¿Cómo le saco el complemento a esto? Sería 1, o sea, a la derecha. Sería 1, 0, 1, 0. Que Es que yo lo veo de derecha a izquierda. me lo estás dictando Entonces, así, 1, 0, 1, ajá, 0. ajá. Ya. Y la teoría de esto, ¿cómo tú sacas Ah, este? bueno, que de derecha a izquierda se escribe todo igual hasta que se ve el primer uno, lo escribo igual y el resto que le sigue se comienza a invertir. Ya.
Otra manera es viéndolo desde 2 elevado a la, y luego le restas el otro número. Y luego ese 2 a la lo transformas a binario y ahí se resta. Sí, también se puede hacer eso. Ya, muy bien. A ver, cojamos dos números al azar, para A y para B. Este tiene aquí, como que este problema tiene dos como que posibles casos. Tiene uno en donde A es mayor que B, que ahí simplemente la respuesta va a estar ubicada acá, pero ¿qué pasa cuando A es menor que B? ¿Ya? Ahí nos iba a dar un número negativo y este de aquí sí va a estar acá y por tanto este de aquí mediante una selectora iba a escoger, o sea, siempre y cuando este sea negativo, iba a escoger acá, pero eso sí, no te va a indicar el signo, solo que te va a indicar el valor absoluto, nada más. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el primer caso, que es el más sencillo. Un valor de 6 cualquiera, menor a 10, que ustedes quieran poner. Y así mismo un valor de B que sea menor que A. 0,101 para A y 0,011 para B. 0,101 y 0,100. No, o sea, que B. No, 0,011 sería 0,0. Ay, ay, ay. el 3. A ver. 0,011, ¿no? Como dijo la compañera, este de aquí con 3 y el de acá es 1 y 4. Este de acá es 5, ¿no? Dejen mover esta cosa más para arriba. Ya. Entonces ya nosotros ya sabemos que nuestro resultado vamos a llamarle C, que va a ser igual a 2 y en binario ¿cuánto es eso? Es 0, 0, 1, 0, ¿no? Entonces vamos, déjame borrar esto de aquí. Ya. Vamos acá. Acá vamos a tener este 0, 101. Acá que vamos a tener este 0, 1, 0, 0, 1. Aquí, ¿qué tendríamos después de pasar por este inversor? Si antes tengo esto, después, ¿qué va a tener? De pasarlo por el inversor. ¿Qué pasa si ahora tengo aquí un 1 y aquí está un inversor? ¿Aquí qué va a tener? Creo que se cambian uno a uno. Este inversor de aquí, de 4 bits, es como que si tú tengas así, 4 inversores. Ay, ay, ay. ¿Ya? Entonces, si en mi entrada, que en este caso aquí es 0, 0, 11, ¿qué va a tener acá la salida? 1100. 11, 0, 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 11, 0, 0. Este de aquí, procedemos a hacer la suma. Tenemos el valor de A, que es 1, 0, 1, 0. El valor de B, el nuevo valor de B, que es B negado, es 1, 1, 0, 0. Y aquí tenemos que en la carrera de entrada tenemos más veces C, es decir, que aquí vamos a tener como que si aquí tuviésemos un 1, ¿no? Entonces procedemos a sumar. 1 más 1, 0, llevo 1. 1 más 0, 1. No llevo nada. 1 más 1, 0. Llevo 1. Y 1 más 1, ¿cuánto es? 0 y llevo 1, ¿no? Entonces aquí en mi acarreo de salida voy a tener 1. Este acarreo de salida, como ustedes pueden ver, está conectada a la entrada selectora de este MUX 2 a 1, que me va a posicionar en I1. ¿Ya? Entonces, esta de aquí es la respuesta, como ustedes pueden observar, es la que nosotros estábamos esperando, que es 2. Ya, pero ahora, ¿qué pasa si ahora A
pongámosle que A es 3 y B es, no sé, 7. ¿Ya? ¿Cuánto es A en binario? 3. ¿Cuánto es? 0011. Y 7. 0111. 111. Sí, está bien. Ah, 111 ya. Estaba pensando en 101. Ya. Entonces volvemos a repetir el caso. Tenemos aquí nuestra A, 0011. Tenemos aquí nuestro B, 0111. Acá nuestro inversor que vamos a tener. Aquí. Una vez que ya B pasó por el inversor. ¿Cuál es el número que nosotros vamos a tener aquí? El 1 y 3 ceros. Muy bien, 1 y 3 ceros. Procedemos igualmente a llenar a hacer la suma. Recuerden que siempre vamos a tener un 1 de acarreo de entrada. Entonces vamos a sumar 1 más 1, 0, llevo 1, 1 más 1, 0, llevo 1, 1 más 0, 1 y 1 más 0, 1. ¿No? Aquí mi acarreo de salida es 0. ¿Ya? ¿Qué va a equivalerse? A menos 4, que es el valor absoluto. Y en este caso, como solo nos interesa el valor absoluto de C, va a ser igual a 4 y esto es igual a 0, 1, 0, 0. ¿No? Ya, entonces como pueden observar, este valor de aquí no es 4, que es el que nosotros estábamos esperando, que es el de acá. Entonces, pero nuestro acarreo de salida es 0, lo cual, como les había explicado antes, que está conectada a nuestra entrada selectora. Y esto va a hacer que la solución que nosotros tengamos esté en I0, que no es la que nosotros vamos a tener aquí. Porque hasta aquí tenemos 1, 0, 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, de nuevo, a invertir nuestro número. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? 0011. 0, 0, 11. Muy bien. ¿Y esto de aquí qué es? Está en tierra. Es entierro. ¿Ya? Entonces, procedemos a sumar 0, 0, 0 con 0, 0, 11. Ojo que aquí el acarreo de entrada también es 1. Tenemos un 1 aquí y procedemos a sumar. 1 más 1, 0. Llevo 1. 1 más 1, 0. Llevo 1. 1 más 0, 0. 1 y 0 más 0, 0. Entonces aquí ya a la final vamos a tener 0, 1, 0, 0. Y como el selector está en bajo, aquí tenemos 0, va a escoger el valor de aquí. Y mi salida va a ser 0, 1, 0, 0, que es igual a 4, que es lo que estábamos aquí nosotros esperando. ¿Ya? Se preguntarán como que... Esto es como que implementar lo del complemento, ¿no? Ustedes me habían dicho que de derecha a izquierda, del primer 1, ahí se empiecen a cambiar los valores, ¿ya? Acarreo de entrada y con el inversor va a hacer que eso de ahí sea posible. Entonces, si nosotros tenemos un 1 siempre como acarreo de entrada, el valor de aquí va a cambiar, pero este valor de aquí también ha sido cambiado por nuestro inversor. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es una forma de representar como que sacarle el complemento a... Bueno, sería solo esto. ¿Ya? El complemento, eso de aquí es esto, el complemento de B de base 2. Que es aquí que dice que simplemente suma A y B, pero, perdón, A y B, pero B negado, más 1. Ese 1 es el acarreo y el B negado se lo hace con el inversor. ¿Ya?
como ustedes vieron, ¿qué pasaba cuando A es menor a B? B es más grande. No se cumplía porque aquí tenemos este valor de aquí, 0,11. Entonces, ¿se acuerdan cómo se hacía lo de cuando ustedes tenían números binarios con signos? Teníamos que ver si había una sobrecarga. Sí. ¿Y qué era la sobrecarga? Si la columna de los signos, o sea, si que la carrera de la columna de los signos era igual a la carrera final, no había sobrecarga. Si era distinto, sí había sobrecarga. Ya, muy bien. Eh, sí, eso de aquí también se lo representa de esta forma. Acá en cambio nosotros no, como que no le sumamos nada. Esto de aquí simplemente, o sea, se usa este sumador solo para que ¿cómo les explico? En el último, ay, ¿cómo se dice? El bit menos significativo se le añade 1, ¿ya? Y a este valor de aquí, se lo invierte totalmente, se lo niega, ¿ya? Es similar a lo que hicimos en la primera parte, pero acá no estamos sumando A. Acá estamos como que solo invirtiendo el... Es como que aquí nosotros tuviéramos un -4 y nosotros acá queramos un +4, ¿ya? Algo así. Y ese más o menos es el funcionamiento de este restador. Ya después, o sea, simplemente usan la caja restador A con B y la respuesta. Pero este es como que todo internamente lo que hay en el restador. Ya el restador no formaría parte de mediana escala, sino que ya es un poco más complejo porque eh, ¿cómo se llama? Se conforma por ejemplo, de sumadores, de multiplexores e inversores. ¿Ya? ¿Alguna duda? Entonces, si me piden implementar un rastreador, yo simplemente calco ese circuito. Sí. O sea, la verdad yo no sé como que otra forma de implementar un restador más que esto. O sea, es que nosotros tenemos una práctica de laboratorio que tiene un restador y yo había buscado en internet y sale un sumador, solo que, por ejemplo, en A, bueno, ya digamos que es la entrada A y la entrada B. Y si uno quiere hacer A menos B, B tiene que estar conectado con unos inversores. Pero cuando intenté hacer eso por primera vez, porque la condición era de que si A era menor o igual a B, no, creo que A era mayor a B, se restaba. Pero, y si A era menor o igual a B, se sumaba. Pero cuando me salía el igual, o sea, se cumplía cuando era mayor y cuando era menor, pero en igual no servía. Pero cuando implementé este restaurador de aquí, ahí sí me funcionó todas las Ya. condiciones. O sea, tú implementaste este de aquí y sí te funcionó. ¿Y cómo era el que viste en internet? Era el circuito, el sumador de 4 bits, Ya. solo que en A, por ejemplo, pones A1, A2, A3, A4 y ahí están está todo conectado. Pero en Ya. B, cada bit de B está conectado con un inversor. ¿Qué es lo que tienes aquí? Ajá. Y Ya. nada más. O sea, no hacía lo del lado derecho. Simplemente no Ah, había ya, ningún ya, ya, sumador. ya, ya. Claro, o sea, como pudiste ver que, por ejemplo, que cuando A era menor que B, aquí te daba un valor, creo que era 1,00 y te debía dar otro valor que era el de 4 que era 0,01. Ay, perdón, 0,100. ¿Ya? Y sí, por ejemplo, este caso de aquí, solo este de aquí, es cuando A es mayor que B. La verdad nunca lo he intentado con
A igual que B, este de aquí. Siempre he intentado solo con A mayor o A menor. Tú intentaste y si te salió el resultado, o te salió 0. ¿Y en cuál de estas se movió la selectora? O sea, es que yo iba a utilizar o sea, el sumador normal y el restador, y iba a utilizar un selector utilizando la negación de la salida del comparador de A mayor que B. Porque para que si en el caso de que salga activado A mayor a B, pasa al inversor, se hace 0 y activaría creo que el sumador, no me acuerdo bien. No, sí, el sumador, ajá. Mandaría la salida del sumador. Y si llegaba, y si A mayor igual, A mayor a B era 0, se negaba, se hacía 1 y ahí eso conectaba con el restador Mm. y no me salía. O sea, cuando era igual no me salía, solo me salía cuando era mayor y cuando era menor, y también en algunos casos había congruencia con las respuestas. Entonces ya me rendí, nomás lo que hice fue calcar lo que estaba ahí. Porque ya era tarde, ya me rendí. O sea, yo solo conozco como que este restaurador de aquí. Este es como que el más completo. O sea, también he visto como que solo este, pero este de aquí no cumple con la condición de que qué pasa cuando B es mayor que A. Ahí no. Eso, esto de aquí indica que que la respuesta es siempre negativa. Y ahí es diferente porque vas a tener un número en negativo, en binario. Entonces tienes que sacarle como que el valor absoluto a este de aquí. O sea, acá tampoco es que te entrega el signo, pero sí te entrega el valor absoluto. Si quisieras el signo, sí tendría que ser un poco diferente. Vamos a hacer en el caso que sean iguales, porque eso nunca he hecho. Y vamos a ver qué sale. Vamos a probar con A igual B y ambos sean 4. ¿Ya? 4, aquí tenemos 0, 100. Aquí tenemos 0, 100 también. Aquí tenemos 1, 0, 1, 1. Procedemos a sumar. 0 llevo 1, 0 llevo 1, 0 llevo 1. Ah, lo coge entonces como que si A fuese mayor. ¿Ya? Entonces aquí mi carrera de salida sí logra ser 1. Entonces por lo tanto la respuesta que me sale aquí, que es 0, 0, 0, 0, sí es la que va a ser escogida por el MUX. ¿Ya? Entonces este de aquí, el primer recuadro es para casos A mayor o igual que B. Y este de aquí es simplemente para los casos en el que A sea menor que B. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? Otro ejercicio que... ¿Ustedes tienen proyectos en la parte práctica? Sí. ¿Y qué proyectos más o menos? El mío es un convertidor Gray o NBCD dependiendo de unas condiciones. Se ingresan dos números binarios de 4 bits, o sea, A y B, ¿Ya? y dependiendo de unas condiciones, por ejemplo, el dato A se va a convertir a Gray si cumple con esta condición. El dato ¿Ya? A se convierte a NBCD si cumple con la otra condición. Esas son 4 condiciones cada una por cada dato y por cada conversión. Y al final eso tiene que dar una salida única, que por ejemplo sería la salida Z, que nosotros llegamos a la conclusión de que sería de 8 bits porque como la MIS pidió 4 bits para A y B, hasta el número que podemos llegar es hasta el 15. Ujú. Entonces, para Gray no hay problema porque al final pues nos va a quedar los 4 bits, pero para NBC sí habría Claro, problema porque serían 8. claro, ahí Entonces, está. al final, al menos en la parte de VHDL, creo que vamos a concatenar la parte de Gray con ceros para que ahí nada nos queden los 8 bits que necesita para la salida Z. Claro, está bien. O sea, pero solo en el caso de Gray, porque ahí
para que Ajá, sea son como las que que, te agregué. ah, ya, sí, está muy bien. ¿Algún otro proyecto que, El mío es una calculadora de números binarios, literalmente una calculadora básica. O sea, ah, tiene suma, resta, multiplicación, división entre dos números binarios. Y pues lo que yo tenía pensado era, porque usamos selectores, de hecho, en base al selector es que se realiza la operación. Es como si pulsaras un botón y entonces eso da la señal de que o se suman, o se restan, o se multiplican, o se ya, dividen. y tú qué botones tienes? Eh, ¿Cómo que botones tengo? O sea, O usé un sea, multiplexor para simular ¿qué, ese selector. qué tienes así como que botones para suma, multiplicación, resta? Y tienes O sea, el, solo dice que, a ver, nos dan una tabla ya, y nos dan dos señales, una R, no, S y R. Bueno, eso es lo de menos. ya, sí, Y en base a esas señales, pues se realiza una operación. O sea, si la primera es uno y la otra es 0, pues se realiza la resta. Si la primera es ah, uno y la ya, otra ya, es ya, 0. ya, ya. Ya, entonces esa señal R y S que tú me decías, las podías poner en la entrada En selectores. selectora Ajá, de un MUX de 4 1, ajá. y dependiendo de la combinación, por ejemplo, este aquí más y así, ¿no? Ya, sí, pero yo tenía, mira, al principio planteamos como que realizar las cuatro operaciones y luego seleccionar la respuesta. Pero, no sé, yo no lo veo como que, o sea, se pierde potencia en el circuito porque de hecho realizas, o sea, mandas cuatro señales, realizas, o sea, activas cuatro bloques diferentes para escoger luego solo uno. Entonces, teníamos pensado en lugar de hacer eso, poner un MUX al principio y un MUX al final, Ya, de manera que se envíe una señal para ver cuál de los... No, de hecho, un demultiplexor al principio y un multiplexor al final, cosa que se envía la señal de uno a la operación que se debe realizar ya. y ya, pues cosa que así solo se realiza la operación y la misma señal selectora que se envía al de MUX, pues también se le envía al MUX al final, cosa que como que envías la señal de qué operación se debe realizar y luego seleccionas la respuesta otra vez. Porque de ley en el restador y en los otros, de ley me van a enviar una señal de cero. O no es necesario enviar otra vez la selectora al final. A ver, yo lo que más o menos te entendí es que, por A ver, ejemplo, hay un demultiplexor al principio. este de aquí, Ajá, uno de 1 4. ya, con Que dos de ley la entradas. entrada está a tierra. O no, Ah, está BCC. a veces se debe estar, porque si solo Ajá, quieres sí, a alimentar BCC. a, Ajá, está BCC. ya, Y ya, pues y esas dos señales son las que me dicen pues qué operación se realiza. claro, estas van Ya, a estar puenteadas con el otro, el con el 4-1. MUX. Ajá. Ajá, ya, Y en medio están las cuatro operaciones. claro, ya. Y entonces ya, pues él de ahí me manda la señal de uno a la operación que se deba realizar, se realiza la operación y luego el del final la selección. Al final la selección. ¿Y los números que quieres sumar y restar? No, pues esos de ley están ahí, A, B, son dos números de 4 bits. De ley hay un A y un B, y el A y el B de ley se mandan a las cuatro operaciones. O sea, esas cuatro salidas del debug son como que los enable de los bloques de suma, resta, multiplicación y división. Son como los habilitadores de las Pero, operaciones. ¿y cómo vas a hacer eso? Porque, por ejemplo, el bloque de suma no tiene enable. Pero Este no de... se los crea. Ah, tú quieres crear tu bloque de suma en Yo tenía VHDL. pensado crear todos Ah, los bloques. ya, ya. Claro, o sea, estos bloques de suma están aquí en las diapositivas del VHDL. Solo que tendrías que ponerle el enable y como que especificar ya en el process que si, por ejemplo, el enable es 1, que funcione. Todo ok. Y que si es igual a 0, todo se apague. No. Bueno, ahí Ujú. depende de cómo tú quieras trabajar. Sí, o sea, sí, sí está bien para que estas señales de aquí vayan a los enables. Porque si no, tendría que hacer las cuatro operaciones y no sé, yo no veo bien que se hagan las cuatro para luego seleccionar una.
sea, Yo le pregunté a la mí y me dijo, se pierde potencia. Yo le dije, ay, entonces no, ¿verdad? Y me dice, no. Yo, bueno, está bien. pero ya tú tienes eso de ahí, aquí realizas las distintas operaciones. ¿Y por qué? Es que no sé, como que este Demux estuviese de más. Porque si vas a tener vas a tener los enables de esto. Mm, La otra sería que uses un codificador. Bueno, sería un decodificador. Y que ese decodificador te entre en tus dos señales S1 y S0, que sea 2, 4. Y aquí te den y ahí te obvias, por ejemplo, este BCC de MUX. Y también la entrada habilitadora del MUX, del de MUX, con un sí, decodificador. O sea, según yo también, no es que se pierde potencia. O sea, si tú implementas eso, no es que vas a, como que esto de aquí ha de consumir, no sé, 1 miliamperio. No sé la verdad cuánto consuman los... Pero el consumo de energía es mínimo. No, no creo que sea tan significativo como que... Entonces dirías que daría igual nomás hacer las 4 operaciones y luego usar el selector para seleccionar la respuesta y ya está. Sí. O sea, si, por ejemplo, dile eso a la Mi y explícale que tú crees que la demanda energética de así sean como que 64 operaciones no es relevante con respecto a como que la alimentación que éste recibe. eh, no es problema, porque ya, si tú quieres, por ejemplo, implementar esto a gran escala, cada de estos integrados te cuesta, no sé, centavos, ¿no? Y vas a utilizar otro integrado. Y para mí eso, el costo, eso sí, como que afecta más que el consumo energético del todo el equipo como tal. Y a la larga. O sea, es que el consumo energético, esto aquí va conectado a una pila. La pila, o sea, es que como te digo, lo que consumen en miliamperios estos circuitos es muy poco, como que por ejemplo, ya, supongamos que esto funciona con una pila y funcionando las 4 operaciones así, que siempre haga las 4 operaciones a la vez, te dura 5.000 horas. Ya, 5.000 horas funcionando. Entonces, que el otro te dure 20.000 porque vas a usar solo una operación. O sea, igual el tiempo es demasiado grande como que para justificar que el costo de tu producto como tal, esa calculadora, sea más caro ¿cómo se llama? Por reducir un poco el consumo energético. Ahí ya depende ya de ti, si quieres como que... O sea, igual como solo es un proyecto, podrías hacer con el de MUX o podrías hacer con un decodificador O podría hacerlo sin nada. o podrías hacerlo sin nada. Mucho más fácil. O buscar Gracias. otra forma de que sin algún integrado, jugando con estas señales, con puertas lógicas, que esta de aquí te active los enables de cada uno. Tendrías que hacer un mapita, por ejemplo, ya que S1, S0 sean tus entradas, y aquí vas a tener 4 salidas para esto y esto. Ir viendo las posibles combinaciones. Ay, perdón, aquí es 0, 1, 0, aquí es 0, 0. Y aquí ves cuándo esta se activa y cuándo no. Te va a quedar creo que una matriz así.
una diagonal, Ajá, una identidad. ajá. Algo así te va a quedar. Así o del otro lado, la otra diagonal. Y a cada una de estas le sacas como que su función. Y eso de ahí te va a quedar como que en términos de S1 y S0. Y puedes implementar ese circuito con compuertas AND y compuertas OR. Uy, ¿verdad? Sí, para no usar como que un integrado. O también puedes hacerlo así. Ya, 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 ya. Gracias, gracias, loco. Ya. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda? O sea, yo quería ver si mi propuesta estaba bien, porque, bueno, para mi proyecto era el convertidor, entonces como primera fase está el comparador, Ya. que se va a encargar de, bueno, de comparar los datos A y B y mostrar cada condición. Como una de las condiciones era mayor o igual, pues en las salidas de mayor o igual le puse una puerta OR para que pues ya me diera esa única salida. Pero, a ver, ya, una es mayor o igual, ¿no? En tu Ajá, comparador tienes tres, tienes mayor, igual y menor, ¿no? ajá, Si tú quieres esto de aquí, simplemente coges la de menor y le pasas un inversor. Y ya tienes, por default, tienes los otros dos. Recuerda que las salidas de los comparadores son, ¿cómo se llama? mutuamente Mutuamente excluyente. excluyentes, eso. Ujú. ¿Ya? Entonces, solo uno de estos tres va a ser uno, mientras los otros van a ser cero. Entonces, si este de aquí es uno, estos dos van a ser cero. ¿Ya? Si es menor. ¿Ya? En cambio, si es mayor o es igual, o sea, si aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1, o acá tengo un 1 y aquí tengo un 0, este de aquí siempre va a ser cero. Entonces, si tú le pasas aquí un inversor, este aquí va a ser uno. Y te cumple esta condición, en vez de usar como que más compuertas. Puedes usar como que la misma señal de menor y es como que le sacaras el complemento. Que tú sabes que, por ejemplo, este aquí es un punto A. Todo lo que está para acá, este aquí supongamos que es 0, ¿ya? Esto es una recta numérica, todo lo que está acá es como que mayor a A. Esto de aquí es menor a A y esto de aquí es, perdón, igual a A y esto de aquí es menor a A. Entonces, si tú tienes esta señal de aquí, sin incluir esta, la señal complementaria va a ser esta de acá, incluyendo el valor de A. Eh, Podrías hacer eso. ¿Qué más tienes? Bueno, de ahí tengo los convertidores para cada dato y para el final, para seleccionar la respuesta Z, utilizo un MUX de 4 a 1 teniendo como las dos, o sea, como yo había hecho con la puerta OR, tengo las dos entradas selectoras, que era la puerta del OR que daba el mayor igual y la puerta y el menor, en la salida de menor. Y Ya. dependiendo de eso, pues arrojaba una respuesta al final. Y hay respuestas, o sea, en el MOOC hay condiciones que no van a, que no, o sea, que no van a funcionar. Hay condiciones que son don't care y esas las, ¿Y o por qué sea, no usas un MUX de 2 a 1? porque había hecho inicialmente con las dos de ahí. O sea, Y, espérate, creo que, y simplemente espera, aquí el selector coges con el de menor. Y tienes espera, es que aquí tengo el diagrama de bloque del avance, de si lo que quieres puedes tenía pensado. compartir pantalla. ¿Lo puedo compartir? Sí, sí. Ya. Ya. No te copien. No creo que tengamos el mismo proyecto. Chus. Ya, es este de aquí. Deja. A ver, vamos a ver. Así, Aquí. aquí inicié con el comparador y de ahí, ya me acordé, esta señal las había metido en un MUX de 4 a 1 para que me diera las combinaciones que tenía que darme, porque tengo 4 condiciones. Ya. Entonces hice por cada seleccionador de código del dato A y del dato B. Entonces solamente van a haber 2 condiciones que va a funcionar y aquí también solo hay 2 condiciones, no me acuerdo la verdad, creo que eran como 2 condiciones que iban a funcionar aquí y el resto de las entradas iban a ser don't care y 2 que iban a funcionar aquí y el resto de las entradas van a ser don't care porque son condiciones que para el circuito no, o sea, son imposibles, no van a funcionar. Ya.
¿Y qué tienes en tus entradas selectoras del MUX 8 a 1? La entrada del book selector 8 a 1 tengo en el proyecto están que L y T son entradas selectoras que la MIS nos las colocó. O sea, son dos entradas aparte. Y Ya, X porque las condiciones es que, por ejemplo, si L vale cero, si T vale cero y si X vale cero, a el ver, a ver. convertidor, en este caso, el dato B pasa a ser, creo que yo le había colocado, si daba uno, pasa a convertirse a gray, Ya, dependiendo de los valores de L, T y X. X es es la señal interna del mayor igual. ya, ya. Y algo más te iba a decir. Esta salida F y la salida de abajo, ¿a dónde van? F va al final, va Y aquí S. al seleccionador de salida. F y S, que son de Ya, estas condiciones de aquí. O sea, al final, o sea, aquí voy a convertir a todos, o sea, voy a convertir los datos en todo y van a ser las entradas de datos del MUX 4 a 1. Y dependiendo de las entradas selectoras F y S, va a lanzar la salida Z. ya. A ver, seleccionador para el dato. Ya. ¿Cuáles son las 4 condiciones que tiene? O sea, las 4 cosas que tienen que hacer Ya aquí. te muestro. Espera, ya busco el documento. Ya. Estas son las 4 condiciones. A ver. Dice LT y bla bla bla. Ya. 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 Ahí ya. A ver, entonces prácticamente este de aquí selecciona si es el dato A o el dato B. Ya. ¿Y qué? ¿Ya la terminaste? Sí, o sea, esa es mi propuesta de avance y también como anexo agregué las tablas de verdad de cada MUX, de cada selector. Mm, Agregué la tabla de verdad para el convertidor NBCD porque utiliza un MUX. Ahora, mi duda es que la MIS en el convertidor de NBCD incluye un comparador, pero, o sea, al final, es que la MIS aún no ha llegado a ese tema de explicarnos cómo es el convertidor de dato NBCD, el de un dato a NBCD, y utiliza un comparador. Pero yo ya había asignado una tabla de verdad para eso y eso iba a ser ese subser. No sé si tengo que agregarlo aquí o, o no, esa era mi duda. 7483, ¿qué es? Es el sumador porque cuando A es mayor a 9, bueno, sí, creo que cuando es mayor a 9 tenía que sumarle el 6. Ya. Sí. Pum, pum, pum. Y ese subcero era el comparador entre si el dato A era mayor a 9, era menor a 9 o si el dato A era menor a 19. O sea, lo puse así porque al final solamente va a llegar hasta el 15, entonces a lo mismo igual con 15 es menor a 19. Pero igual ese Claro, número tiene que ser sumado con claro, 0,110. claro. Ujú. Ya, ahí está bien. Claro, tú solo usas el MUX de 2 a 1. Porque en las diapositivas uso un MUX de 4 a 1. Porque asume que es de 5 bits. Claro. Y tiene hasta 32. Ya. A ver, ¿y cuál era tu duda? Ah, es que ese subcero viene de un comparador entre el dato A si es menor a 9 o mayor a 9.
no sé si es necesario colocarlo, porque yo hice la tabla de verdad de ese sub-0 y puse los variables de ese sub-0 dependiendo de lo que salía, o sea, dependiendo de que si A era menor a 9 o A era menor a 19. Pero no A sé ver, si es necesario colocar el comparador que estaba anteriormente, porque eso lo hace como paso inicial y a ver, después ya, o sea, es que no le entendí muy bien el MBCD, la verdad. ya. O sea, si tú me dices que este es el sumador, ¿no? Sí, ese es el sumador. Aquí te falta 4 bits. Eh, en la carga de salida ya, ya, le sumas, ya. Sí, te falta aquí el comparador, si a ver, A y 9, ¿no? A y 9, si es mayor, a ver un ratito. Si es menor o igual a 9, sería, aquí tendrías que trabajar con la señal de mayor y esta iría acá, a tu S0. Ya. Ya, eso sí, porque este S0, ¿de dónde sale? No, no tienes. Claro, entonces conectaría el comparador entre I9 y esa señal iría directamente aquí. Sí, iría allá y por ejemplo, si ahí te indica si es mayor, porque es menor o Hasta el igual. 15. Sí, sí, pero por ejemplo, es el mismo valor de A si A es, Es menor o igual a 9. ajá, es menor o igual a 9. Entonces el Ajá. complemento de menor o igual es A mayor a 9, ¿no? Entonces esto de aquí va a ser A más, ¿cómo se llama? 6, que es lo que tú Ah, tienes acá. ya, Ujú. ya, Entonces ya. sí, el que te controla va a ser este comparadorcito que tienes aquí. Eso te Ya. faltaría nomás agregar. De ahí creo que sí está bien el resto, ¿verdad? O sea, sí está bien, pero por ejemplo, tienes el PDF. Sí. Muestra. A ver, para decirte unas cosas. Aparte de todo, No, fíjese mi fondo de pantalla, me avergüenza. Ya mira, aquí te pudieras haber dado cuenta que cuando L es 1, lo que vas a hacer es con el dato A. Y cuando Ajá. L es 0, es con el dato B. Entonces ahí ya no necesitabas un MUX de... Podrías usar un MUX de 2 a 1 y un MUX de 4. Ya. Este MUX de 2 van a hacer aquí las operaciones dependiendo de cuál sea. Este de aquí puede ser NBCD y el otro va a ser Gray. Y a ver, aquí tendremos una sola. Y ya, este de aquí es como que el complemento de sería menor que B. Y a ver, mira, a ver, este está mal. Aquí vas a coger, perdón, a ver si A es 1, ya. Aquí está A y aquí vas a coger B, ya. Y aquí va a ser L. Y esto de aquí, la salida de esto de aquí es lo que tú vas a hacer acá en Gray o en BCD. En BCD, Ujú. ya. Y esto de aquí, en cambio, ¿cómo sé cuándo es Gray o en BCD? Cuando esto de aquí, mira, si te das cuenta, como que si la señal A, la entrada selectora de aquí, por ejemplo, sería, no sé, un AND de la comparación de A menor a B y T. ¿Ya? Porque si ambas son 1, aquí te va a dar 1. Si por Claro. ejemplo T es 0, ahí ya este de aquí no va a ser gray. O si, es que aquí, sí. Por ejemplo, el otro caso es que ambos sean 0. Si aquí te sale que ambos son 0, vas a tener 0 y vas a escoger el primer valor que es gray, que es lo que tú tienes acá. Entonces ahí con eso te hubieras ahorrado usar como que MUX de 8 y tener tantos espacios Mm. vacíos. Ujú. Es que esas eran salidas no care para mí, porque había puesto situaciones en donde no iba a funcionar el circuito. Claro, pues, y ahí como que eso es como, o sea, usar un MUX de 8 a 1 para poner
solo como que dos cosas en el MUX, sería como dice el Claro. dicho, gastar pólvora en gallinas. Sí, porque igual le pregunté a la misma y me dijo que sí, que O sí sea, era buena sí, idea. sí, sí, sí Y funciona, no es que está mal la idea, solo que podría ser más eficiente. sí, sí, también le quería preguntar a la misma si había una forma más eficiente porque también me parecía muy, o sea, se me hacía extenso porque se me quedó un circuito grandote y se me hizo raro. O sea, yo diría como que en esta de aquí, un MUX, o sea, dos MUX de 2 a uno que escoja el dato en función del valor de L y otro en función de A o de B. O sea, podrías ponerlo, eh, esta selectora de aquí, solo con A menor a B o con solo con T, porque no hay como que más casos. Ya, ya. Entonces ahí te queda súper sencillo. O podrías hacer lo adelanto también. Y ahí escoges si es Ya. Gray o es BCD. Y ahí quedaría y estas dos salidas, o sea, y la, pero al final cuando presenta la salida Z se mantiene ¿El qué? el MUX de 2 a uno que había colocado. No, ¿cuál fue que coloqué? El MUX de, sí, se colocaría el MUX final, Deja se ver qué tenés mantendría. en el MUX final, que no recuerdo. En el MUX final tenía este seleccionador de salida. Es un MUX de 4 a uno. Mm, No, pues, o sea, es que ya tu salida va a ser la salida de los dos MUX que Ah, te ya lo dije. selecciona directo. Claro, pues porque, a ver, mira. Mira, tú primero escoges el dato. Vas a tener un Ajá. MUX A, B. No, ese de ahí creo que dependía de L o de T. Creo que era L. Ujú, Ya. Y tú vas a tener aquí como que tus circuitos para transformar a Gray y tu circuito para transformar a NBCD. Porque aquí también tienes dos circuitos por ejemplo, para el dato A, ajá. para transformar a NBCD y para el dato B. Ujú. Ya. Entonces aquí solo tendrías dos, uno para cada uno, y la entrada de este va a ser como que el dato de que escoja el MUX, o B o A, ¿no? Mm, ah, ya, ya. Entonces aquí va conectado al otro MUX que te dije, otro MUX 2 a uno. Y aquí va a ser la selectora que puede ser A menor a B o la otra cuál era T, El AND de T T creo y que A era. menor a B, creo. Ajá, una de estas dos o las dos con un AND, ¿ya? Ujú. Y ya. De ahí como que, ¿qué más podrías hacer? Porque aquí ya te va a salir, por ejemplo, ya, si L es 0, escoge A, y si A es menor que B, escoge Gray. Entonces aquí a la salida te va a salir A en Gray. Ajá. Uy, sale más cortito. Sí, es verdad. Claro. Ya, ya. Ya. Entonces modificaría eso, ¿no? O sea, igual lo que tienes está bien. O Recuerda sea, sí, nomás igual. de añadir el comparador allá arriba Ya, para la conversión de NBCD. El comparador ya, con 9. Y ya. para sorprender a la Miss, ponle un visualizador de 7 segmentos. O sea, dice que tiene que la salida son unos LEDs. Y le pregunté a la Miss que qué pasaba al final. Y me dijo, no importa, porque como no es presencial, ya, pues, nunca los voy a conectar en la vida real. Lo Claro. mismo con el IT, porque el IT nosotros decíamos que presencial serían interruptores y lo mismo que daba igual, porque como nunca lo vamos a conectar, entonces solamente pueden ser entradas o interruptores. Ya confío que el próximo semestre ya presencial. Así que quédense nomás para que, No, no, ya, No, 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 para que vean en los laboratorios. no, no. tú subiste presencial. Sí, yo soy presencial. Yo vi esta materia digitales uno en quinto o sexto semestre. Sexto semestre. Sexto, que ya estás en décimo, noveno. Décimo, sí. Ya estoy de salida ya. Adiós, vaquero. Algún día, algún día. Con fe. A ver, ¿alguna otra pregunta, duda de algún proyecto que tengan, ejercicio,
algo de teoría que no entendieron bien. Yo sí puedo hacer una consulta sobre mi proyecto. Sí, dime. Ya, o sea, nos tocó a nosotros un controlador de temperatura. Y Ya. con dos temperaturas, con dos, S1 y S2, se harían varias operaciones. Y entre una de estas pide sacar el promedio. Y el promedio sería S1 más S2, no, S0 más S1 dividido para 2. Y mi pregunta es, ¿cómo hago esa división? A ver, tú me estás diciendo que tiene S1, S2 y S0, me dijiste. No, no, son dos temperaturas nomás, Ya, S0 y S2. S1, ya, S0 y S1, ¿ya? Ya, y quiero sacar el promedio de estas. Ya. ¿Y esto de aquí qué son? ¿Un bus de 4 bits? ¿De qué? Sí, cada una son 4 bits. Ya. En temperatura de 0 a 15 grados. De 0 a 15. Ah, ya, claro. Y te piden el promedio de ambas temperaturas, ¿no? Sí. ¿Cómo Ya. se dividiría para 2? Ya. Este aquí también lo expliqué en la clase pasada. Ya, si tú quieres, tú tienes un número. A ver, pongamos 6. Ah, no. A ver. Ya. Es que yo, por ejemplo, para números pares es súper sencillo. Por ejemplo, mira, 6. Eh, 6, ¿cuánto es en binario? En 4 bits. El 0, 110. 0, 110, sí, ya. Lo único que hacía es que estos de aquí los pasaba acá. Y tenía 0, 1, 1. Y aquí siempre ponías el 0, ¿no? Entonces esto de aquí, ¿cuánto es? Es 3. Tú quieres hacer esto para 8, para 10, lo intentas y te va a dar exactamente lo mismo. Ya, por ejemplo, aquí 8 es... No, 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 no. Y si yo cojo estos de aquí y los corro un espacio, voy a tener... Y pongo siempre 0. Va a tener 0. ¿Y esto qué es? Es 4. Así mismo para 10. 10, 10. Corro esto de aquí un espacio y tengo anteponiendo siempre el 0. ¿Por qué el 0? Porque siempre, o sea, tú sabes que un número es par o impar. En binario, si es par, termina en 0. Si es impar, termina en 1. ¿Ya? Entonces aquí si tú corrías esto, te da esto, y esto aquí es igual, esto es 5. ¿No? En el caso de los impares, no hice la prueba. Vamos a ver ahorita con el 5. ¿Cómo sería? Sería 0, 1, 0, 1. Ah, es que en cambio en los impares te van a salir con decimales ¿cómo se llaman? Los datos. Eso no le preguntaste al profesor, si la profesora quiere como que te salga 2.5 en binario. No, o sea, dijo que con enteros está bien. Sería como Con redondear. enteros está bien. Ya. A ver, entonces, si con enteros está bien, ya. Claro, vamos a redondear. ¿Te dijo para qué aplicación es este circuito? Solo te dijo que saques el promedio de esas dos temperaturas. Claro, o sea, entre varias operaciones que se le hacen a estas dos temperaturas está la del promedio. Y no te dijeron como que esta temperatura es para controlar la habitación de enfriado, de no sé. No, o sea, es como, más No tiene, bien, no tiene ninguna aplicación como que no, es así. como una calculadora, se puede decir. Ah, ya, ya, ya. Ya, a ver, entonces, mira, lo que puedes hacer es lo siguiente. Vas a borrar esto. ¿Cómo se hace más grande el borrador? Mira, yo haría lo siguiente. Yo sumaría estos dos datos. Como tú dices, pueden estar de 0 a 15. Ya,
esto de aquí me va a dar como máximo hasta 30. Entonces aquí va a ser el resultado del sumador de S0 y S1. Va a ser, sí o sí, un bus de 4 bits, de 5 bits, perdón. Ya, en el caso que este sea 15 y el otro también sea 15. Bueno, en el caso que sea mayor que 15 la suma, ¿no? Porque ahí necesitarías un bit más. Espérense, aceptar. Uy. Rechacé a alguien. Ahí fue. Ya, entonces aquí vas a tener tu número. Este número ponte que sea 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ese número cuál es? 16 más 1, 17. ¿Verdad? Sí, ¿no? 17. Si a 17 lo divides para 2, ¿cuánto es? Serían 8, serían 9, serían 8.5, ¿verdad? Si tú redondeas esto, es aproximadamente 9. Entonces yo de ti lo que haría es, ya, tengo esta suma, cojo este de aquí. Este de aquí lo comparo con, va a un comparador. Este de aquí es A y B va a compararlo con uno mismo, ¿ya? Yo quiero saber si este es 1 o este es 0. Porque en el caso que sea 1, aquí va a ser igual, ¿no? En el que A igual B. En el caso que este sea 1, yo a este número de aquí lo voy a proceder a sumar otra vez. A sumarle un 1, un 0, 0, 0, 0, 1. Y aquí vendría este dato, ¿no? Entonces yo en mi suma voy a tener esto de aquí. Sería así, ¿no? Y como este es un número par, puedes hacer lo que te dije la vez pasada. Si tú quieres sacarle la división para esto, simplemente coges este de aquí, lo pones aquí al comienzo y te queda así. ¿No? ¿Cuánto vale esto? Esto es 9, ¿no? Que es lo que nosotros queríamos llegar. ¿Ya? Esta señal de aquí de A igual a B, que te indica si es par o impar, puedes ponerle en un MUX de 2 a 1 con esta selectora de A igual B. En el caso de que, a ver, si no es igual, significa que es par y puedes hacer directamente lo que te dije acá, ¿no? Entonces aquí tú pones, por ejemplo, que este bus de 5 bits va a ser como que sería aquí. Este aquí pongámosle B, ¿ya? Va a ser, en vez de 5 bits, sería tierra, B, sería tierra, B4, B3, B2 y B1. ¿Ya? Y si es igual a 1, que significa que es impar, tú vas a tener que sumarle este. Y aquí vas a tener como que este circuito de acá, este sumador, con 0,0001 a tu dato B que tenías acá. Y la suma te va a dar... Ah, no, ya. Y a la suma, esta suma de aquí vamos a ponerle C. Entonces aquí tú vas a tener 0, C4, C3. Aquí vas a tener C, no. C3, C2 y C1. Entonces ahí ya puedes hacer lo de la división para 2. Esa es una forma que yo veo para hacerlo. ¿Alguna pregunta, duda? Sí, me quedó claro, solo que ¿cómo hago esa transposición de Tú simplemente aquí ordenas que, por ejemplo, tú tienes aquí, por ejemplo, en el primer caso, tú tienes que la señal de B aquí es igual. Es un bus de 5 bits. Tú tienes que B, B4, B3, B2, B1 y B0, ¿no? Entonces tú lo que vas acá, esto es simplemente como que cableado. Tú como que no necesitas un integrado que te haga esto, simplemente tú
como que tú tuvieras tus líneas de, como tus cablecitos, ¿ya? Tus jumpers. B4, B3, B2, B1 y B0. Entonces tú lo que quieres tener acá, vamos a hacerle aquí. Vamos a este de aquí, vamos a ponerlo aquí, este de aquí aquí, este de aquí aquí, este de aquí aquí y este de aquí aquí. Y vas a tener tu nuevo número, B', ¿ya? Que es el que tienes que tener acá. Que es como que así le saca, este B' es igual a B' es igual a B dividido para 2. Y esto es lo que va a ir conectado acá. El rearreglo del orden de los bits, tú lo puedes hacer como tú quieras. O sea, lo haces así. No necesitas como que... Por ejemplo, en el código VHDL tú estableces que tu vector que va aquí sería el de acá, ¿no? Siempre comienza con un 0 o puedes ponerle aquí, como sabes que si es par, este número de aquí va a ser 0, el de aquí. Puedes ponerle así, rearreglarlo el vector de esta forma o aquí ponerle un 0 y los demás como te dije. Oye, solo es de mover los cables manualmente. Sí, ajá. Solo es como que mover los cables, no necesitas hacer ninguna operación ni nada. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? No sé si ya hicieron algún ejercicio con señales de clock. Con señales de clock. No hemos hecho ninguna ejercicio con señales de clock. Eso creo que ven después en lo que son ya cuando entran a ver, creo que es el último capítulo de máquinas secuenciales, diagramas de estado y todo eso. Pero por el momento no se ha realizado ningún ejercicio con la señal de clock, que es la frecuencia del... Que tengo unas dudas aparte. Bueno, una duda que tengo es con las listas de sensibilidad. Disculpa. Las listas de sensibilidad al momento de programar de sentenciar las señales y las variables. Ya. Que estaba leyendo, pero no entendí bien. Es que tengo... Tienes eh, para ver el... es que el programa, a ver, está cerrado. O el código así en un bloque TXT. Puedes abrirlo, creo que el código de VHL en, en el bloc de notas, creo. Sí, es que tiene un problema de que las señales y las variables se asignan de forma diferente. Y ahí me salía error de la lista de sensibilidad, no sé. Y ya le voy a ver. Ese error sí no había escuchado. De sensibilidad. Vamos a ver si... A ver, era. Bueno, eso todavía está hecho. A ver. Entonces, estoy en el relajo. A ver, Ya, a ver, aquí, al principio había asignado estas señales ya, para señales internas. designarle las entradas, porque había leído que eh, las señales como que se actualizan después de los ciclos delta de cada proceso. Ajá, Entonces, no, ahí sí ya me hice bola. ya, Entonces, ya, sí. a ver, esto es un divisor. Lo que hice fue buscar un algoritmo que me pasó el profesor y bueno, ahí más o menos sé cómo hacerlo. Tengo que tener así, a ver, tengo que hacer una suma, luego comparar si es que el último bit es positivo o negativo, luego tengo que acarrear el resultado del dividendo y bueno, así se hace una bolsa. Ya, pero la Ya, cosa es que eh,
toda la parte de señales me sale error. Esta parte de designación, a ver, esto cuenta, sería el número de bits. O sea, las entradas son 4 bits, pero ahí le puse con un integer para poder cambiarle en cualquier momento. Claro, en caso de que sean más bits. Ya, pero igual me sale error. Aquí al sentenciar esta señal. Solo en ese ahí te sale. A todo. Ya. Ahora acá, mejor ahora el quartz. Sí, ejecútelo y veamos qué es lo que te sale en rojo. Pa, 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 pa. A ver, vamos poco a poco. A ver, primero dice syntax. A ver, ya, ubícate en la línea 20. Dice BCL syntax error, RTV, bla, bla, BCL 20. Ya. O los corchetes. Sí, bórrales los. Así mismo para los de abajo. Y la designación, ponerle igual y los dos puntitos también. Sí, sí, bórrale eso también. Hasta down to zero, eso. Ahí Y el también. integer, Ajá, también. ¿Y por qué cuenta no le pones n? o sea, le puse n, pero es que, no sé, no le puse. Pero le instancio aquí o en process. Esa es la cosa, es que es una variable y supuestamente la variable se definen en los procesos. Y sí, Prueba, pon n en vez de integer. le pongo Solo n. así. Ajá. Ok, creo que. No. Ahí no te va a coger nada. ¿Y para qué necesitas este valor de cuenta? Es para llevar la cantidad de iteraciones que va haciendo el algoritmo hasta llegar a cero. Como n es el número de bits, tiene que hacer como 5 Ya. iteraciones hasta tener el resultado. Ya, entonces ya, ponle nomás el integer igual 4. Ahí. Igual n o 4. 4. En la línea 27, bueno, ya. En la línea 27 también te salió. Ahí no cerré el proceso, claro. No está abierto. A ver, lo primero que hace es... ya salió. Sí, ves, ahí solo te sale la de la línea 27, lo del proceso. Ahí. Tienes que iniciar el proceso. A ver, ¿cómo se inicia? Después del proceso otro begin, a la misma altura del for. Ah, cierto. Ahí. Todavía me faltan aquí las señales.
digo, las entradas, las puertas. Ah. Se puede ver, falta todo. Bueno, y por ejemplo, ahí ya se corrigió lo de los otros problemas. Ya pone A y B. Ya, entonces, ¿dónde inicializo? O sea, lo que dividendo tendría que ser igual el valor de entrada B. No, dividendo A y divisor B. Ya, una pregunta, ¿por qué trabajas con señales internas? Que A y B puede ser, supongo que es la división entre A y B, ¿no? Sí. Ya, claro, y tienes cociente, tienes residuo pero no es como que tienes designado que A siempre va a ser el dividendo y B el divisor. No, A y B son un vector de 4 bits. Pero no te establece quién divide quién en el proyecto. A es el dividendo y B el divisor. Ya, ¿y por qué en vez de usar la señal dividendo y divisor no solo usas A y B? Que era esa cosa de la, ¿cómo se llama? Del ciclo delta, supuestamente que no se actualiza hasta terminar el proceso. Y ahí sí no sé. Pues empezaba a usar una señal o mejor una variable. O sea, eso que no se actualiza es como que demora un flanco de reloj, pero eso es nada. Entonces uso mejor los, O sea, el puedes for. hacerlo así, más rápido. Mm, déjalo si quieres así nomás. Pero si, por ejemplo, ese proceso tú dices eh, que tiene A y B como variables y usas A y B dentro del for o de algo de ahí. El for se ejecuta siempre y cuando cuenta no sea mayor a cero. Sí, sí, o sea, te Ya, digo que sí. entonces, pues iba a asignar dividiendo el valor del A y el divisor de B y que se esté actualizando y constantemente en el for, Ya, sin que se complete el proceso. ya. Baja, Pero baja, es que baja un poquito. Ya, o sea, es que normalmente cuando tú inicias un proceso con unas variables, eso es lo que tú esperas ver dentro de este proceso. Pero aquí yo no sí, es que eso recién leí, o sea, no sabía bien, logro ver, claro. Entonces yo por eso te preguntaba si, porque porque todavía usas, falta un usas, proceso, creo. usas dividendo en vez de usar A y B, y si quieres usar esto, en cambio ya esto de aquí, aquí no toca ningún pito porque no están dentro del proceso. Pero por eso, acá recién leí que tendría que estar aquí las variables, después del begin del process. Y esas variables solo serían locales al proceso y se podrían Sí, actualizar en el sí, for, no, en el dentro de, proceso. ajá, dentro de todo el proceso. Ya, pero la cosa es ¿se actualizan en el for también? ¿O tengo que Sí, no. declararlas en el for? No, no. Si tú se actualiza, o sea, es como que el proceso se repite y sí, sí se actualiza. No necesitas como que, como te digo, como de nuevo inicializarlas dentro del foro del algún if. Contra que las inicies antes, después del begin está bien. Y aquí me haría falta una señal de clock para, ¿cómo se dice? Eh, para que actúe por cada flanco de subida o así nomás. Mm, O sea, es que, por ejemplo, cada línea de código se ejecuta con un flanco de reloj. Por eso necesitaría una señal de clock a la entrada, en la Mm, entrada, o no, ¿Y para qué necesitas? ¿Para qué quieres la señal del clock? no sé. No, no, ahí está bien nomás. Entonces, ¿cómo se definen aquí las variables? Con por ejemplo, quieres asignarle que a dividendo y a divisor la A y B. ¿Qué? Sí, o sea, Con el que, menor igual. no, o sea, va, lleva aquí variable o
o solo pongo el nombre o una etiqueta. Es que eso no he visto todavía. como variable. O sea, esto es una señal. Sí, lo que pero- estás ahí declarando son señales internas. ¿Y cómo Ah. declaro una variable? O sea, ¿cuál es la sintaxis? O sea, si tú quieres declarar una variable como tal, es en la entidad. La entidad. Mira, es que como tú tienes este chip, ¿no? A este chip le entra A y B y le salen cociente y residuo. ¿Ya? Dentro de esto de aquí, tú tienes, por ejemplo, que haya que A, no sé, haciéndose aquí alguna suma o con B, y aquí sale una señal. Esta señal es una señal interna. ¿Ya? Y esta señal a su vez también hace otra cosa, y esta de aquí también envía otra señal, y esa tiene otra señal interna que se supone que son las que tú utilizas aquí. Y al final, estas señales internas van a ser igual, por ejemplo, a tus salidas. A tu salida cociente y a tu salida de residuo. A y B. Entonces tú, por ejemplo, a este bloque de aquí le vas asignando a que la primera entrada es A y la segunda es B. A este bloque de aquí le asignas que la entrada es tu primera señal S1 y la salida es S2. Y después le asignas a C, que es igual a S2. Y así. Lo que declaras aquí son señales internas. Lo que declaras acá ya son las entradas y salidas como tal de todo tu bloque, porque esto es como que si tuvieras un bloque divisor. ¿Ya? Ay, voy a seguir leyendo eso. A Ya. ver qué sale. Mira, por ejemplo, aquí al final si asignaste las señales internas a tus salidas. ¿Ya? Y así mismo tienes que asignarles a tus señales internas, por ejemplo, bueno, no sé, creo que era divisor y dividendo, le asignas A y B. Así como hiciste aquí. Ya. Dentro del proceso. Ahí sí cuenta como que el proceso tenga como que de variables A y B. Entre paréntesis. Ahí tienes problemas de sintaxis nomás. Por ejemplo, en la línea 31, bórrale los paréntesis. No, a No cuenta, necesito. a cuenta. Cuenta, no necesita paréntesis. Y el primer lenguaje de programación que veo que por eso sale error. Sí, por ejemplo, en Python, si tú como que agrupas las cosas, no, o en C, no hay problema. En Java Pero, tampoco. ajá, pero aquí sí te hace pito. Una cosa, ya deja estar. En el archivo, ¿cómo se llama? PDF, ya en los bloques, cuando tienes un bus de datos, el profesor había mostrado que hay una forma de separar un bit de ese bus de datos en una línea aparte. Y ¿Ya? después de otro bus de datos, coger otro bit y unirlo a otro bus de datos. Y bueno, ahí es Ujú. una ¿cómo, No. cómo se hace eso? ¿Tienes algún BDF para...? No. En el bus de datos, si mal no recuerdo, tú asignas como que tú dibujas la línea y que la línea sea un bus de datos, ¿no? Y tú Sí, ahí, sale el besito ya, digamos. ajá, que salen como que una línea bien gruesita o como... Bueno, no sé, pero se diferencia que como que cuando es un solo bit a cuando es un bus de bits, de datos. Entonces ahí creo que tú podías sacarle bit a bit y lo terminabas con una X y ahí, por ejemplo, tú hacías lo que tú querías con cada bit de esos. Lo podrías como que reordenar y de nuevo hacerle un bus de datos y que ese bus de datos ya tenga otro nombre también. La cosa es cómo. Tú quieres saber cómo deshilachar el... Ajá. Voy a crear uno. A ver. O no tienes uno ahí abierto, no tienes su hecho uno. Mi cuarto ya murió hace tiempo.
para la grabación.